Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa, Bienvenidos a la Jungla, un programa donde vamos a tratar algunos temas de interés para cada uno de ustedes que están ahí acompañándonos desde sus hogares. Buenas tardes, Hernán, ¿qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Muy buenas tardes, Freddy, muy buenas tardes a toda la audiencia de Bienvenidos a la Jungla. Hoy es sábado 2 de marzo, el mes de febrero murió, Freddy, primer mes del año. Mes de febrero y los acontecimientos que tuvimos en este mes, dentro de los cuales tenemos las elecciones, donde el partido oficial se llevó una gran cantidad de alcaldías y distritos municipales, directores municipales. Tú estás como reciclando temas, porque eso lo tratamos el sábado pasado. Sí, pero es bueno recordar porque estamos hablando de final del mes, tenemos que, ¿verdad?, ver qué vimos, qué resalta de ese mes que termina, porque debemos tener siempre presente nuestro pasado para poder enfocarnos en el futuro, siempre sin olvidarnos de vivir el presente. Entonces, es bueno que, como tú mencionaste, que ya acabó el mes de febrero, quise señalar uno de los aspectos más importantes que se nos quedó en ese mes, que fueron las elecciones. Y por qué no resaltar el gran triunfo que obtuvo el partido de gobierno al llevarse una gran mayoría de los escaños disputados en estas elecciones. Recordemos que tuvimos el pasado sábado, tuvimos aquí a Pedro Gago, donde un abogado, experto en derecho administrativo, con datos muy interesantes de esas elecciones municipales, pero todavía faltan más datos. Claro. Porque la Junta no ha facilitado, por ejemplo, la cantidad de votos por regidor de todos los partidos, que ahí habrá un universo interesante, Freddy. Claro. Porque sí, por primera vez los regidores era voto preferencial. Claro que sí. La gente podía votar por un regidor de un partido y el candidato alcalde de otro partido. Es decir, que ahí vamos a ver informaciones interesantes. Pero mira, hablando de temas que se desarrollaron en la semana, y vamos a desarrollar varios temas hoy. Los motociclistas están insoportables en la calle. Insoportables. Vimos como un harlista, de estas personas de clubes de Harley Davidson, en la misma Abraham Lincoln, casi llegando a la Rómulo Betancourt, él venía bajando y un delivery se fue en rojo, como vemos todos los días en todas las intersecciones, lo colisiona con este señor, lo desvía, y este señor termina estrellándose con un vehículo que estaba más adelante y muere en el acto. In situ murió. No hubo tiempo de llamar 911, murió. Entonces, esta persona era muy conocida por gente del medio, que decían, coincidían todos, que era muy noble, una persona productiva, y entonces eso desató un movimiento en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para desarrollar una campaña de seguridad vial. Te recuerdo, Freddy, que en República Dominicana es el país con la más alta tasa de muerte por accidente de tránsito por cada 100,000 habitantes de Latinoamérica. Segunda del continente americano y como quinta más o menos del mundo. Hay que ver el último informe de la Organización Mundial de la Salud. Pero de los 3,000 muertos que tenemos al año, Freddy, el 80% de esos muertos son motocicletas y peatones. La mayor parte es motocicleta, muerte por motocicleta, como un 67% aproximadamente de las muertes totales son usuarios de motocicletas. Entonces, hoy vamos a hablar de seguridad vial, pero también vamos a hablar de seguridad ciudadana y si nos da tiempo, vamos a hablar también de otro tema interesante que es estabilidad económica, política y social. Mira, son tres temas que se relacionan entre sí. Claro que sí. Es lamentable que para que nosotros cojamos conciencia e iniciemos una campaña para mejorar alguna situación, tenga que ocurrir un hecho lamentable. Hemos visto como en otras ocasiones, accidentes, muchas veces de la naturaleza, por ejemplo, inundaciones, cuando llueve mucho, provocan que se resuelva el problema después de un
evento catastrófico. Recordamos hace más de una década ya el caso de, me parece que fue San Juan de la Maguana, no recuerdo el nombre exacto de la localidad, donde murieron muchísimas personas por una inundación. Mesopotamia. La Mesopotamia, no recordaba el nombre, gracias. Y luego una mala gestión del desagüe de las presas provocó una inundación aguas abajo y la Mesopotamia se inundó causando grandes pérdidas humanas para luego entonces buscarle solución al problema. Somos como los dueños descuidados que ponemos candado después que nos roban. Es lamentable este hecho que esta persona que presuntamente iba con todas las de la ley y entonces termina muriendo por una imprudencia que, aunque en este caso fue un delivery, Hernán, no me gustaría circunscribirlo solamente a los delivery, sino a todos los motoristas. Porque cuando estamos en un semáforo, señores, delante de las autoridades de tránsito, los motoristas se van en rojo. Muchos de ellos a veces sin siquiera detenerse a verificar si pueden irse en rojo. Es lamentable cómo uno se detiene en un semáforo en rojo o va a iniciar la marcha cuando se nos pone en verde y tenemos que a veces hasta frenar de golpe porque algunos motoristas se van en rojo y nos pasan por delante nosotros teniendo la preferencia porque el semáforo nos da verde. Entonces, estos casos hay que verlos de manera global para poder diseñar estrategias que eviten que estas personas que transitan en vehículos de motor de dos ruedas, de dos gomas, los motoristas específicamente, pues dejen esa costumbre de no respetar las señales de tránsito, de no respetar los semáforos, porque como tú bien dices, son la causa de la gran mayoría de los accidentes de nuestro país. Es increíble cómo República Dominicana es uno de los países con un índice de accidentes de tránsito tan alto que nos lleva a ocupar la primera posición en toda Latinoamérica. La tasa de muerte por cada 100.000 habitantes publicada por el último informe global de la OMS el año pasado, a final del año pasado, es de 27 muertes por cada 100.000 habitantes. En el penúltimo informe que lo publicaron, recuerdo que en el 2018, con datos de 2016, teníamos una tasa de 34.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, disminuyó la tasa como en un 23%, me parece. Pero hay que decir que por efecto de la pandemia se redujeron los accidentes de tránsito en República Dominicana en los años 2020 y 2021. Pero a partir del 2022, lo que estamos viendo en República Dominicana es que han ido aumentando las muertes por accidentes de tránsito hasta niveles parecidos al año 2019. Estos datos de la OMS son del año 2021. Por eso que se ve una disminución de un 23%, porque las restricciones de movilidad por la pandemia fueron tan grandes que se redujo el flujo de desplazamiento y hay una correlación muy fuerte entre flujo de desplazamiento y accidentes de tránsito, y entre accidentes de tránsito y muertes por accidentes de tránsito. Pero ahora mismo, en el año 2023, yo me atrevo a decir, todavía no tenemos los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran del año pasado, pero tenemos los del año 2022. Y en el año 2022, que es un año después de esta tasa que midió la Organización Mundial de la Salud, ya estamos casi en 3.000 muertos anuales, que es una cifra parecida a lo del año 2019, porque se abrió la economía después de la pandemia y se quitaron las restricciones de movilidad. Pero más adelante yo te voy a enseñar unas gráficas que tenemos aquí con producción muy interesantes sobre el estado de las motocicletas en República Dominicana. Pero también vamos a ver una explicación de cómo se relaciona la psicología con la seguridad vial.
tenemos un fragmento de una conferencia del doctor Francisco Alonso, que es un experto en movilidad y seguridad vial. Él es el director del Instituto de Investigaciones de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, una persona que me honro en conocer y que más adelante en otro programa lo vamos a tener aquí, ya sea virtual, porque está en España, o presencial cuando esté el país. Pero sí, de una vez y por todas, tenemos que prestarle atención, Freddy, a este tema de la seguridad vial en República Dominicana. Se nos está matando la gente en la calle. Y el otro día fue ese jarlista, Guillermo, muy querido por mucha gente, pero mañana, Freddy, podemos ser tú y yo. O un familiar o relacionado a nosotros. Nadie está exento a esta verdadera pandemia. Señores, 3,000 muertos anuales, calculen, 3,000 por los últimos 10 años. Más que lo que se llevó la pandemia, Hernán. Pero mucho más. Más, Pero mucho más. El peor año de la pandemia, que fue el 2020, aquí murieron más gente por accidentes de tránsito que por COVID, con todas y restricciones de movilidad. O sea, que estamos a unos niveles en accidentes de tráfico prácticamente de pandemia. Sí, y no solo eso, aquí está muriendo en promedio 8 gente diaria. Y en un informe de la ONU que yo leí, en Ucrania se había calculado que por la invasión rusa en Ucrania estaban muriendo por parte de las tropas rusas 6 civiles diarios. Y aquí los accidentes nos están costando en promedio 8 vidas diarias. Toma en cuenta que Ucrania tiene mucho más habitantes que República Dominicana. Bueno, sí, está bien, pero estamos calculando un promedio. No, pero lo que quiero decir es que esto parece una situación de guerra. Pero precisamente... Es que debería declararse de emergencia el tema de seguridad vial. Es más crítico aún, precisamente. En medio de una guerra, un país con tantos habitantes, solamente mueren 6 por causa de la guerra. Así es. En República Dominicana... 6 civiles diarios. En República Dominicana, con una cantidad de habitantes mucho menor, mueren 8 por accidentes de tránsito. Pero no nos quedemos solamente en los motoconchos, o en los motoristas más bien, porque no son solo motoconchos, los motoristas. Las autoridades de tránsito, Hernán, no le prestan para nada atención a los choferes del servicio público, a los choferes públicos de transporte público, carros de concho, especialmente a los autobuses de concho. Es increíble cómo tú ves autobuses del transporte público y carros de concho en las calles de nuestro país, estos autobuses en vía contraria, simplemente por rebasarle a otro vehículo sin ninguna necesidad. Autobuses que lo que parecen que andan en competencia, poniendo en riesgo no solamente las vidas que van dentro del vehículo, sino también poniendo en riesgo las vidas de los peatones que quizás van a cruzar una calle y están pendientes a los vehículos que vienen en su vía y no están pendientes a que pueda venir un autobús en vía contraria. Así es. A una velocidad que no le va a dar tiempo a evitar el peatón. Así es. Tenemos que tener régimen de consecuencias. Pero también poniendo en riesgo la vida de personas que van en otros vehículos, a veces niños que van en otros vehículos, que van en su vía, van con toda la de la ley, pero corren el riesgo que un autobús de esto también se le estrelle. Pero peor aún, niños que vayan en la calle de igual forma, pendiente a la vía, a los vehículos que vienen en su vía, que tampoco van a estar pendientes a un vehículo que venga en vía contraria. Entonces, son muchos los riesgos para que estos autobuses anden a estas altas velocidades, en vía contraria, rebasándose entre ellos, en competencia entre ellos, sin ningún régimen de consecuencia. Eso, entonces, andan a unas velocidades tan altas para fácilmente, yo te voy a poner un caso, yo vi un autobús de esto que le quería rebasar a otro en la vía contraria, le rebasó y después le frenó de golpe, se paró en el medio de la calle para recoger un pasajero. Y hizo un tapón ahí. El vehículo que venía en su lado no pudo pasar. La guagua a la que le rebasó no pudo pasar.
los dos vehículos parados para él coger un pasajero después que él se metió en vía contraria. Señores, esto es simplemente una aberración y las autoridades de tránsito no dicen nada. También se van en rojo, Hernán. No solamente son los motoristas. Estos autobuses del transporte público también se van en rojo delante de las autoridades de tránsito y no hay quien les ponga control. Es una verdadera jungla allá afuera, pero como este programa pretende contribuir a civilizar esta jungla, luego de la pausa vamos a hablar de soluciones a este tema del caos del tránsito en República Dominicana, sobre todo con los motociclistas. Vamos a una pausa. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla y estábamos analizando el caos del tránsito en República Dominicana, sobre todo en urbes como Santo Domingo, especialmente lo que está sucediendo con las motocicletas, el reino de impunidad, de violación de las normas de tránsito que están cometiendo los usuarios de motocicletas en República Dominicana. Freddy, yo quiero ahora mostrar una gráfica de un estudio que se hizo antes de la pandemia sobre el estado de las motocicletas en República Dominicana. Ese estudio se utilizó porque, repito, este programa no es solo señalar la jungla que hay en el tránsito, sino también plantear soluciones para contribuir a civilizar esa jungla de cemento o claro, esa selva de cemento. Entonces, con ese estudio que se hizo a nivel nacional, el Intran, antes de la pandemia, se elaboró una estrategia, un plan maestro para abordar el tema de la motocicleta que te producen el 67% de las muertes en República Dominicana. Y entonces, ¿qué pasó después de la pandemia? Que se abandonó el plan. Vino un cambio de gobierno y se abandonó el plan. Un plan científicamente diseñado para trabajar en 5 ejes especiales. Pero antes de meternos a ese plan abandonado, que debe de retomarse para poner control en las motocicletas, yo quiero que veamos esta gráfica de ese estudio que se hizo entonces para saber el estado de las motocicletas en República Dominicana. Si producción me puede ayudar, fíjate ahí, Freddy, cómo se ve el estado de las llantas. El estado de las llantas. Más de la mitad está en un estado bueno, muy bueno, excelente. Es decir, que el problema no son las llantas. ¿Verdad, Freddy? No, en el caso... El problema no son las llantas. Siguiente gráfica, por favor. Eso en el caso de las motocicletas. De las motocicletas, sí. Estoy hablando de motocicletas porque ahí está, repito, el 67% de la muerte. Si queremos reducir la muerte por tránsito, tenemos que priorizar ese segmento de usuarios. Y teníamos un plan y tenemos un reglamento también, Freddy, de motocicleta, pero no se está aplicando. Entonces, mira esta otra gráfica que muestra lo que estábamos hablando de... bueno, estas son las... más del 77% son motocicletas de fábrica sin modificar.
Solo un 12% son ensambladas y de fábrica modificada solamente un 10%. Hay que recordar que más de la mitad del parque vehicular, los aproximadamente 5 millones de vehículos que tenemos registrados en la República Dominicana, más de la mitad son motocicletas. Ahí te está Pero diciendo, mucho más de la ahí te mitad. está diciendo que casi el 80% son de fábrica sin modificar. Siguiente gráfica, por favor. No, esa ya la vimos, de las llantas. Mira esto, los retrovisores, Freddy. Aquí sí hay un problema. Se observó en ese estudio que se hizo con una muestra de 29,000, más de 29,000 unidades en todo el país, que a más del 66% de las motocicletas le faltaban los dos retrovisores. Uno de los dos retrovisores. No, los dos retrovisores. Ningún retrovisor, o sea que no le faltaba ningún retrovisor, el 19,9%. Que le faltaba el retrovisor izquierdo, solo un 10,1%. Ok, es que no estoy y viendo que la le pregunta. faltaba el retrovisor derecho un 3,3%. Ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema con los retrovisores. Siguiente gráfica, por favor. Pero eso tiene una causa y es que ellos entienden que nadie puede andar detrás de ellos. Entonces, a la velocidad de que ellos andan, ellos entienden que no necesitan el retrovisor. Y una de las primeras cosas que hacen cuando compran una motocicleta es quitarle los retrovisores. Fíjate. Como una moda, señores. Fíjate. Como Mira ahora una moda. la maneta izquierda, donde están los frenos y el cloche. ¿Mm? Al 92% de la motocicleta en República Dominicana no le falta ninguna maneta. No le falta. Solo un 4% le falta la maneta derecha y a otro 4% la maneta izquierda. Siguiente gráfica. Pero fíjate cómo, en sentido general, excepto en los retrovisores, no hay problema en el vehículo. Porque yo quiero llevarte a la conclusión que el problema es el conductor. Y vamos a hablar ahora de factor humano, factor vehículo y factor vía. Como se ve en esta gráfica, donde se puede ver donde el motorista en un 58,6% no lleva el casco de protección. Y por ahí empiezan los problemas. No, pero mira, esta gráfica, aunque parece confusa, te la explico ahora. Eso es del que tiene el casco. Estos son los que tienen el casco. Lo que pasa es que no me la están poniendo en el orden que yo la mandé. Estos son los que tiene el casco. Tiene el casco, pero el 58% no lo lleva puesto. El 26,1%, solo el 26,1% lo lleva abrochado correctamente. 8,7% lo lleva sin abrochar. Si usted no lleva abrochado el casco, es como si no lo tuviera. Si tiene un accidente, ese casco va a salir volando y su cabeza va a golpear como una pelota el pavimento y lo que sea que se encuentre por ahí. Y lo lleva en la mano un 6,5%. Siguiente gráfica, por favor. En esta gráfica, Freddy, fíjate, el 77,2% de la motocicleta tiene menos de 10 años. Solo el 22,8% tiene más de 10 años. Es decir, que no es tan viejo el parque vehicular de motocicletas. Volvemos al tema de que el problema no es el vehículo. Siguiente gráfica, por favor. Fíjate las motocicletas de baja cilindrada son en su mayoría las que tenemos en República Dominicana. De alta cilindrada son las menos. Pero aquí yo quiero recalcar algo. En el año 2019 se aprobó un nuevo reglamento de licencias de conducir en República Dominicana que creó una nueva subcategoría en la categoría de licencia 01 de motocicleta, que fue la categoría 01B para motocicletas de alta cilindrada. ¿Para qué? A las personas que quisieran optar por conducir un vehículo de más de 125 cc, tuviera que examinarse de una manera diferente, porque un vehículo de motor de 2 ruedas de más de 125 cc es más pesado. Tú lo conoces muy bien, este tipo de vehículo, Freddy, es más pesado y más potente, por lo tanto necesita unas habilidades, una competencia diferente al que va a optar por una licencia para manejar
Sí, motocicleta de baja cilindrada. Pero fi- tú sabes qué está pasando ahora mismo. ¿Qué tú necesitas para sacar una licencia de motocicleta en el Intran para cualquier tipo de motocicleta, sea de alta cilindrada o baja cilindrada? 900 pesos y llevar la motocicleta y el casco. Y No más. te dan examen teórico, no te dan examen práctico, te regalan la licencia de conducir. Eso Fíjate, y eso es es- factor humano. Si te regalan la licencia de conducir, nadie está verificando que usted está apto para conducir un vehículo de motor tipo motocicleta. Mira, y el problema, Hernán, aunque eso es un problema grave al cual hay que prestarle atención, porque ninguna licencia debe ser entregada sin por lo menos evaluar la persona. Yo estoy casi seguro, en un 90-95%, que la gran mayoría de accidentes de tránsito, primero, no son de motores de alta cilindrada. Segundo, no son de personas porque les falte habilidad en el manejo del motor. Todo por el contrario. La gran mayoría de accidentes de tránsito de motores se deben a personas que tienen cierta habilidad con el motor y se confían mucho y andan a altas velocidades haciendo los famosos cortes de pastelito y andan con una confianza extrema hasta que se encuentran con otro vehículo. Así es. Y ahí entramos en el estudio científico de los accidentes de tránsito. En el estudio clásico de los siniestros viales, sus causas se engloban en 3 factores generales: factor humano, factor vehículo y factor vía. Pero el factor humano te produce hasta el 92% de los accidentes de tránsito. ¿Qué es el factor humano? Equivocaciones, como tú decías, imprudencia, violaciones a las normas de tránsito que comete el que conduce el vehículo de motor. Ya vimos en el estudio, en las gráficas, que el estado del vehículo no está tan mal. Las vías en República Dominicana tampoco está tan mal, porque si tú te vas al índice de competitividad global, tú vas a ver que las carreteras en República Dominicana ranquean entre las mejores de la región. Entonces, si el problema no es tanto, no es que no lo sea, porque aquí hay que implementar, por ejemplo, inspección técnica vehicular, pero si el problema aquí no es tanto vehículo y no es tanto la vía, el problema es el neandertal que está conduciendo la motocicleta. Tan sencillo como eso. Y tú y yo hemos tenido motocicletas. Yo la mía la vendí porque me di cuenta que en este país me iban a matar yo andando en motocicleta, aunque yo fuera prudente, porque tampoco los otros tipos de vehículos de motor respetan a la motocicleta. Es una verdadera jungla, literalmente, en las vías en República Dominicana. Y por eso yo quiero que veamos ahora, porque el problema es factor humano, que veamos un fragmento de una conferencia de tu querido amigo el doctor Francisco Alonso, un experto en seguridad vial, que nos habla de psicología y seguridad vial. Adelante, producción. Bueno, todo en vivo. Mira, en lo que producción está lista para lanzarnos la conferencia, hay un punto importante, Hernán, que resaltar en esa parte. Si bien es cierto que una motocicleta de alta cilindrada, tú necesitas habilidades especiales para conducirla, resulta que en nuestro país, una de las motocicletas más de moda es el 115, porque es la que te da mayor potencia con un peso relativamente bajo. Por lo que esta motocicleta incluso es una de las preferidas de las personas que andan delinquiendo en motocicletas en la calle. Y eso me recuerda, producción, que faltó una gráfica. Faltó la gráfica que dice frecuencia del servicio al que se destinan las motocicletas. Mira, no. Ahí Faltaron está la dos, de los porque es el chalecos. chaleco. Mira, el chaleco reflectivo. El 85% no utiliza chaleco reflectivo. Que debería ser reflectivo e identificativo. Totalmente, pero tenemos un reglamento que manda que así sea, pero no se implementa, Freddy. Ese reglamento fue aprobado, ¿tú sabes cuándo? En el 2020. Y estamos en el 2024 y no se aplica. Producción, hay otra gráfica que te muestra la cantidad de delivery que hay. Ah, bueno, mira el casco, Freddy. Mira lo que se observó. El conductor de la motocicleta
en el 73% o el 73% no usa el casco, solo el 27%. Pero mira el pasajero, esto es ridículo. El pasajero en la motocicleta, en ese estudio se observó que el 98% no lo utiliza, solo el 2%. Que el pasajero es más vulnerable que el mismo chofer. Son dos cabezas, no es una en un motor. Si hay dos gente, no es una sola cabeza, pero el DGC nada más te multa si el conductor no tiene el casco protector, a pesar de que nuestra ley obliga que el pasajero también tenga el casco protector. Siguiente gráfica que faltó, por favor, producción, que tiene que ver con delivery. Mírala ahí, Freddy. Solo un 5% de las motocicletas son delivery. Que era lo que te decía ahorita. El 52% motoconcho, precisamente por lo que tú dijiste, quería que la pusiéramos, y el 41% de las motocicletas se utilizan para el tema privado, transporte privado. Es así. Los motoconchos muchas veces son de los responsables de una gran cantidad de accidentes por la prisa de querer llegar a buscar un pasajero o de llegar al pasajero dinero. Entonces no respetan las señales de tránsito. Creo que producción ya tiene la conferencia. Vamos con producción entonces. Vamos a ver la conferencia. Pero yo quisiera, dentro de esta título de mi conferencia, donde intento extender más, que la evidencia nos indica que podemos trabajar también en otros planos relacionados con los otros grandes factores en relación al tráfico. Y diría, por un lado, el vehículo, por otro lado, la carretera, y también diría en el enforcement, es decir, en las leyes y en el cumplimiento de las propias leyes. Bien, desde un punto de vista experiencial, y por contar un segundo muy rápidamente el tema de las leyes, decir que somos los psicólogos en España quienes hemos modificado el Código Penal, somos los psicólogos en España quienes informamos todos los reglamentos de tráfico que salen, hemos sido nosotros, porque los psicólogos tienen que ver mucho y tienen que decir mucho en el ámbito de lo que es la norma, para incrementar la eficacia de la norma, y también de lo que es la supervisión policial y la forma de ejecutar la misma. Además de esto, porque no tengo mucho tiempo para hablar sobre esto, diría, ¿y en el vehículo? Pues en el vehículo también tenemos muchas cosas que decir, tanto desde el punto de vista de la propia ergonomía de los vehículos, como desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos de los vehículos. Comentaba ayer que es curioso, aquí ya sí que hemos empezado desde el principio, en los vehículos autónomos, todos los estudios que se están haciendo con los vehículos autónomos, se está teniendo muy en cuenta el factor humano, y hay psicólogos desde el primer minuto participando en los desarrollos, tanto en Estados Unidos como en Suiza, como en determinado tipo de centros. Curioso, ¿no? Justamente cuando nos van a quitar, a los conductores me refiero, el control del vehículo, va, y ya nosotros sí que estamos absolutamente insertados. Pero bueno, esto que nos quiten el control del vehículo ya habrá que verlo, y podemos tener un debate ahora a continuación en el bar sobre esto, que es donde podemos seguir, porque aquí me echarán enseguida. Por otra parte, en realidad todos los elementos de seguridad activa y pasiva también podemos trabajar desde esa perspectiva, pero también sobre una perspectiva fundamental, o dos perspectivas fundamentales. Una es la formación instruccional sobre cómo funcionan ese tipo de elementos, porque hay un desconocimiento por parte de la gente. Es cierto que si yo me pasa, ¿no?, en España, todo el mundo cuando estoy tomando algo con alguien, todo el mundo se cree que es Fernando Alonso, pero la realidad después es que ni tiene las habilidades de Fernando Alonso, ni tiene los conocimientos de Fernando Alonso, ni nada por el estilo. Pero más allá de la propia elemento, hay otro elemento que tiene que ver con la compensación del riesgo, es decir, el incremento de elementos de seguridad dentro del vehículo a veces lo que hace es que la gente adopte mayor riesgo y, por lo tanto, y consecuentemente, como explica muy bien modelos teóricos como la teoría homeostática del riesgo, y consecuentemente lo que ocurre es que esos sistemas no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no vale solamente intervenir sobre los vehículos. Intervenir sobre los vehículos para mejorarlos no incrementa la seguridad vial. Por lo tanto, no solamente el conocimiento, sino la promoción del uso, por ejemplo, del cinturón de seguridad, del casco, estos sistemas tan básicos, no voy a entrar a otros con mayor complejidad, son fundamentales y además son una de las principales medidas que hace que se reduzcan las consecuencias de los accidentes y que mejoran en un estadio inicial la seguridad vial. Bien, han venido dos moscas aquí a mi conferencia que se están paseando por las transparencias. No me da tiempo a matarlas, disculpen. Entonces decía, la siguiente cuestión que quiero poner encima de la mesa es
el medio físico, es decir, las carreteras. Y cuando digo las carreteras, podríamos bajar al entorno de las ciudades. El ponente anterior estaba hablando del ámbito del diseño urbano, etcétera, etcétera, para quién está diseñado, cómo y mediante qué tipo de participación. Yo diría que desde el punto de vista de las carreteras pondría la misma regla. El problema de los ingenieros, que descubrieron también hace mucho tiempo, es, oiga, aquí tenemos muchos accidentes, vamos a cambiar el firme, porque este no tiene la rugosidad suficiente. Lo cambian y después los accidentes vuelven a ocurrir, no en ese punto, pero 1 kilómetro después. Es lo que se llama el término de la migración del accidente. Porque intervenir sobre la carretera específicamente, como estoy diciendo todo el rato, no es una garantía de incremento de la seguridad vial. Y en este sentido, justamente en la carretera, nuestro papel como psicólogos ha sido mucho más primordial y cada vez lo es más, y uno solamente tiene que atender a las propias publicaciones científicas en el ámbito de la ingeniería para darse cuenta de 2 hechos, que los psicólogos cada vez aportamos más ahí y que los ingenieros, a diferencia de nosotros, por eso también hay lecciones aprendidas, hay que aprender un poco, acaban utilizando nuestro idioma. Yo comentaba ayer 2 tendencias clásicas en el ámbito de la ingeniería en estos momentos, tiene que ver con las carreteras autoexplicativas. Vamos, esto me lo dicen, que decir, cualquier psicólogo sin explicar el concepto podría entender que es un concepto propiamente de la psicología, o las carreteras perdonantes, que es otro de los conceptos en los que se está desarrollando. Y con eso podríamos irnos también al entorno de la movilidad urbana, donde la elección del medio de transporte, por una parte, por parte de las personas, o los propios comportamientos, etcétera, están determinados absolutamente para desarrollar políticas que sean absolutamente claras. Ahí está el doctor Francisco Alonso, director del Instituto de Investigaciones en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, que nos dice, podemos intervenir en los vehículos, podemos intervenir en la vía y siguen ocurriendo los accidentes porque el factor humano pesa demasiado. En el estudio clásico de esto, repito, hasta el 92% de ellos se producen por este factor. Y él se mete también en el estudio científico moderno, que es la movilidad segura, y habló de carreteras que perdonan, que tú diseñar la carretera considerando que el ser humano no es infalible, que va a cometer errores. Por ejemplo, en carreteras, países desarrollados, Freddy, te instalan en las barreras, por ejemplo, protectores, para si un motociclista pierde el control, esa barrera no se convierta en un arma letal contra él. ¿Me explico? Claro que sí. Eso, esta conferencia que da el doctor Alonso es súper interesante, donde él habla precisamente, incluso NAM, y lo enfoca en la psicología humana, y es la parte clave, especialmente en nuestro país, un país donde no hay nada de educación vial. La gran mayoría de estos campaña de educación vial ahora mismo. La gran mayoría de estos accidentes son culpa del comportamiento humano, como tú has mencionado varias veces, y específicamente, y a eso iba, tú no ves una campaña de educación vial, tú no ves ningún movimiento exigiendo una campaña de educación vial. Ahora hay un movimiento, pero de la sociedad civil y los medios de comunicación. Y por un caso particular. Pero después de la pausa te voy a decir dónde están los fondos para invertir en una campaña de seguridad vial en el país que tiene la más alta tasa de muerte por accidente de tránsito de Latinoamérica. Vamos a la pausa. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión,
No se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Con este su programa, bienvenidos a la jungla. Hernán, y hablando de motocicletas, y ya pasando al tema de la seguridad ciudadana, es importante resaltar que precisamente uno de los vehículos más utilizados para cometer delitos es precisamente las motocicletas. Ahorita él estaba hablando sobre las motocicletas 115, que tienen una cilindrada de 115 cc, porque son uno de los vehículos que tienen mayor potencia con un peso relativamente bajo, lo que le da una habilidad de maniobrabilidad, tengo que repetirla varias veces, a los motoristas para hacer maniobras, acelerar. Tienen una tasa de aceleración altísima, lo que le da mucha ventaja a la hora de cometer, por ejemplo, un atraco y alejarse del lugar. Vemos en los últimos años, hemos visto incluso cómo forman grupos de 2 y 3 motocicletas con 4 y 6 personas arriba de ellas, atracando en grupo. Entonces, esto es un punto que el Estado tiene que tomar en consideración. Hay tantas formas de cómo controlar esto. Sin embargo, vemos que a veces se crean programas especiales que duran un par de semanas y luego desaparecen otra vez y vuelve a incrementar la criminalidad, vuelven a incrementar los atracos. Entonces, esto es un punto importante porque en una ocasión recuerdo que se quería limitar el uso de las motocicletas a una sola persona, una medida algo ilógica, porque una persona que tiene esto como medio de transporte, por ejemplo los motoconchos, ¿cómo van a trabajar si se limita a una sola persona por motocicleta? Sin embargo, han habido algunas propuestas para tratar de reducir la cantidad de atracos en motocicleta. Recuerdo también el uso de los chalecos con su placa en la espalda, incluyendo los cascos también. Y otras medidas que pudieran ayudar en el tema de seguridad, Hernán. Mira, el 80% de los delitos en este país se cometen 2 personas en una motocicleta. Por eso el gobierno empezó o continuó un plan del gobierno anterior que era el Registro Nacional de Motocicletas. Pero cometieron un error. Nosotros en el programa empezamos hablando por seguridad vial, pero seguridad vial es parte de seguridad ciudadana, el tema que estamos tratando ahora. Por lo tanto, se interrelacionan. Pero el gobierno solo se concentró en registrar la motocicleta, mientras les regalaban la licencia de conducir a los conductores. La licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio. Un privilegio incluso que se te debe de quitar. Y nosotros tenemos probado desde el año 2019 hasta un reglamento de puntos de licencia de conducir, que si a ti te ponen una infracción de tránsito, usted pierde punto, hasta que lo pierde todo, si es reincidente, y le quitan la licencia de conducir. Pero volviendo al tema de seguridad ciudadana, yo quiero, Freddy, que partamos o concluyamos con una definición de lo que es seguridad ciudadana, porque la gente cree que seguridad ciudadana es solo delitos. Escuchen la definición que le da el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a lo que es seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público
e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. Eso es seguridad ciudadana, según este organismo de las Naciones Unidas. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que analizar el fenómeno en República Dominicana, y hay que decir que también, Freddy, lamentablemente en esta semana ocurrió en el kilómetro 32 de la autopista Duarte un atraco donde mataron a 2 jóvenes que se dedicaban a estudiar, trabajar, eran evangélicos. Su comunidad está destrozada ahora mismo, porque ni siquiera entienden, le quitaron el dinero, pero ¿por qué lo mataron? Pero hemos visto ya militares, hay un militar saliendo del desfile del 27 de febrero, uniformado, el día de la independencia nacional, lo mataron para quitarle el arma. Y lo mismo, la familia decía, caramba, pero si ya le quitaron el arma, ¿por qué había que matarlo? Entonces, aquí yo hago un llamado a las autoridades en el sentido de que no es suficiente con estar presentando estadísticas de reducción de delitos, de reducción de homicidios. Ahí yo veo que están presentando una tasa de homicidio menor que Costa Rica. Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con mejor calidad de vida. Ni siquiera tienen ejército. ¿Tú sabías que Costa Rica no tiene ejército? Pero aquí estamos presentando una tasa de homicidio menor que Costa Rica. Entonces tenemos que abordar esta temática desde esta perspectiva del PNUD con el método científico, de manera integral y con datos objetivos y herramientas, recursos humanos, financieros y otras herramientas como tecnología. Aquí tenemos enorme oportunidades de mejora en tecnología. Hay países, Freddy, que están probando incluso con inteligencia artificial en base a una montaña de datos que reúnen de una demarcación, proyectar la probabilidad de que ocurra un asesinato en un punto específico de esa demarcación. Yo sé que me estoy yendo muy lejos, se parece a la película Minority Report de Tom Cruise, pero lo que quiero decir, hay un montón de tecnología ahora mismo, y hoy en día todo te genera datos, pero no estamos haciendo nada con esos datos. Ahí tenemos una cámara del 911, ahí todos los días prendía, las cámaras del Intran también en los semáforos, recogiendo data todos los días, que pudiera instalarse software de inteligencia artificial hasta para hacer perfiles sospechosos y mandar alertas cuando se tiene un perfil sospechoso. ¿Cómo se construye? Un software te puede decir, anda en un motor 115, son 2 personas, el de adelante lleva el casco, el de atrás una gorrita, y el software te da una alerta y te dice, en este punto hay un perfil sospechoso. Peor aún, Hernán, tenemos unas cámaras de seguridad, las cuales se han quedado frisadas, no se han vuelto a instalar más cámaras de seguridad. Yo no he visto otro plan para seguir aumentando las cámaras de seguridad. Cuando con las cámaras de seguridad que ya tenemos y con las estadísticas de los atracos, de los crímenes que suceden en diferentes localidades, podemos identificar puntos críticos donde instalar cámaras para cuando se produzca un atraco en un lugar determinado, con las características del atracador, se puede identificar por cuáles cámaras pasa, identificar hacia dónde va, hacia dónde se dirige y así dar con el atracador. Pero este plan no se le ha dado continuidad, las cámaras se han quedado frisadas y lamentablemente nos hemos quedado con un plan a medias. Al igual que en el día de hoy con el programa, que se nos ha acabado el tiempo, Hernán. Se quedó a media el programa. Es una falta de respeto tuyo. Nos faltaron temas, es que son temas muy amplios. Haga los honores y despida esta jungla. Amigos televidentes, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Son temas muy profundos, bastante amplios, que a veces necesitamos 2, 3 programas para desarrollarlos, pero en el día de hoy ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes. Para nosotros es un honor contar con su presencia ahí frente a su televisor acompañándonos. Nos vemos el próximo sábado, pasen ustedes muy buenas tardes.
Network.